Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Buenos días para los que no he saludado. Vamos a hablar hoy sobre síndrome confusional agudo o más comúnmente conocido como delirium. ¿Cuántos de ustedes en su práctica clínica han tratado un delirium o lo han visto, lo han diagnosticado y lo han tratado, o por lo menos han pedido el soporte a psiquiatría para el tratamiento de estos pacientes? Bueno, yo tuve la oportunidad de ver un delirium, pero fue más por la parte neurológica. Mira, por farmacológico. Ajá, o sea, la causa era farmacológica. Sí, o sea, la clínica era muy realmente consultar, de hecho, por cambio de conducta con el paciente. Había hecho casos al uso agresivo o agresivo también en ciertos momentos, se puso popular. Era un masculino. No, Ah, ¿de cuántos años? ¿Cuál de los fármacos o qué fármacos le... Esteroides. Sí, bueno, también hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que hay algunos fármacos que pueden inducir delirium, pero también hay fármacos como los esteroides que producen un cuadro psicótico como tal, más que todo de tipo maniforme, ¿no? Como un episodio maníaco, con síntomas psicóticos. Ahora, ¿ustedes piensan que esto es un cuadro que se presente con frecuencia, con regularidad? ¿Creen que pueda ser una de las primeras causas de consulta, por ejemplo, para psiquiatría de enlace? o sea, no es que es habitual, pero es común. Sí, es común, quizás más de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que no es diagnosticado, ¿no? Y a veces también estamos frente a un delirium subsindrómico y entonces se pasa por alto. Si no pensamos en él, no lo vamos a diagnosticar. O sea, es como siempre les digo, si no pensamos en las patologías, si no pensamos en esas condiciones, no las vamos a diagnosticar, se nos van a pasar por alto. El ojo ¿Ah? El ojo no ve lo que la mente no sabe. Ah. Y sí, en psiquiatría de enlace es uno de los motivos por los que más hacen interconsultas, ¿no? Sobre todo en hospitales generales. Entonces, podemos definir el delirium. Recuerden que esto es un cuadro médico, es un cuadro orgánico. Y que hasta tanto esa causa médica, esa causa orgánica no se trate, pues obviamente el estado mental del individuo, del paciente, no va a mejorar, porque generalmente las manifestaciones son a nivel del área psiquiátrica, ¿no? Hay mucha sintomatología psiquiátrica importante que podemos intervenir farmacológicamente para minimizar los síntomas, por ejemplo, la agitación, la agresividad, la psicosis, pero el tratamiento es médico, o sea, es la causa médica, es tratar la causa orgánica que lo está provocando. Entonces lo podemos definir como una alteración de la conciencia que conlleva un cambio en las funciones cognitivas. Recuerden que aquí lo característico con el síndrome confusional agudo es las oscilaciones en el estado de conciencia, los cambios de conciencia que va a tener el individuo a lo largo del día y que por lo general son más acusados o es más frecuente ver la aparición de este cuadro en la tarde-noche. Al final de la tarde, principio de la noche, empieza nuevamente el paciente a agitarse, a alucinar, a delirar. Pero básicamente eso es lo que lo define, la desorientación del paciente, las oscilaciones en el estado de conciencia, la agitación psicomotora, aunque no siempre, porque como veremos más adelante, en los tipos de delirium hay uno que es hipoactivo y el paciente no está agitado. Se desarrolla en un periodo breve que puede ir de horas a días y fluctúa de forma circadiana. ¿Alguno conoce el lapso o el tiempo en el cual puede aparecer un delirium? Desde, como dice aquí, que es
desde un periodo breve de horas a días, entonces más o menos cuántas serían esas horas y cuántos serían esos días, más o menos un lapso aproximado que ustedes se imaginen. Porque a los pacientes se les diagnostica, se les coloca tratamiento, pero pueden continuar presentando el delirium por más o menos tiempo, ¿no? Claro, como les digo, depende directamente, es directamente proporcional al tratamiento de la causa orgánica, de la causa médica. Pero ¿cuál es ese tiempo? De horas a días. Más o menos en cuánto tiempo o de cuánto es el lapso en el cual puede aparecer el delirio. ¿Cuántas horas? Ajá, por aquí dicen de 4 a 6 horas. ¿Alguien piensa que es más o que es menos? Ajá. Puede aparecer en el lapso de unas 6, 8, 10 horas, incluso 24 horas, hasta más o menos 2 semanas. O sea, puede durar hasta 2 semanas un delirio, un cuadro de este tipo. Hay días en los que el paciente puede estar mejor, hay días en los que el paciente empeora, pero siempre vamos a ver esas fluctuaciones. La etiología, como ya hemos mencionado, puede ser debido a enfermedad médica y aquí cualquier patología médica. Puede ser inducido por sustancias, incluyendo medicamentos, como el caso que mencionaba el joven acá, de una paciente que fue inducido por esteroides. Puede ser también debido a múltiples etiologías, o sea, la confluencia de varios factores, como por ejemplo alguna condición médica que esté descompensado metabólicamente por el uso de algunos fármacos. Se puede sumar a eso también traumatismos craneoencefálicos, o sea que pueden confluir varios factores en un mismo paciente. Es el más frecuente. Y también tenemos un delirium no especificado donde aún no se identifica la causa. Es el caso de una paciente que tenemos o tiene ahorita uno de los R2 de psiquiatría en el hospital, una paciente que está hospitalizada en medicina interna, tiene ya casi un mes hospitalizada, piden la interconsulta hace como 15 días porque la paciente está alucinando, está agitada, desorientada, no duerme, y la paciente pues se le ha colocado el tratamiento psicofarmacológico. Hay días donde está un poquito mejor, hay días donde está otra vez como al principio, o sea, hay mucho, la respuesta ha sido muy tórpida y todavía medicina interna no tiene un diagnóstico. Entonces yo le pregunto al R2 porque lo superviso, bueno, pero ¿cuál es la razón por la que lo hospitaliza medicina? Bueno, una paciente hipertensa, diabética, con antecedente de un SB, es lo más reciente, cercano, se le hizo una resonancia, bueno, aparentemente no se ve nada, pero todavía ellos no han podido identificar una causa médica o una causa orgánica, pero la paciente sigue con estas manifestaciones clínicas psiquiátricas. Entonces, bueno, ok, tú estás haciendo lo que puedes, le digo yo, pero es que hasta que ellos no lo resuelvan médicamente, la paciente no va a mejorar. Entonces, bueno, esa paciente la tenemos como un delirio no especificado porque aún no conocemos la causa médica, no sabemos qué es lo que está pasando desde el punto de vista orgánico que está induciendo a estas alteraciones conductuales, comportamentales, emocionales de la paciente. Ya no puede explicar, o sea, no puede pedir imagen para explicar algo. Sí, claro, claro. Es que la actitud ha sido como que, bueno, como nosotros no sabemos, es lo que yo entiendo, ¿no? Es como que entonces, bueno, nada, ya queda de parte de psiquiatría. Entonces, bueno, diga psiquiatría que yo le digo, ajá, pero es que nosotros no somos internistas. O sea, nosotros empezamos a imaginarnos, bueno, descartaron infección urinaria, descartaron esto, descartaron lo otro, y él va preguntándole al residente que lleva a la paciente, lo último fueron unas imágenes que me las envió el residente, yo no las dije que le iba a consultar a mi esposo que las evaluara a ver si él ve algo, porque bueno, esa no es mi área y él sí, y él puede a lo mejor ver cosas que uno no ve, pero no sabemos. Entonces, bueno, ¿qué le dice el adjunto de medicina a su residente? Porque, claro. Pero aparentemente, pues nada, no vieron nada en la resonancia.
Aparentemente los parámetros clínicos están dentro de lo normal. No sabemos. Bueno, en relación a la epidemiología, tenemos que esto es un cuadro clínico que aumenta con la edad, o sea que es más frecuente en la población geriátrica, ¿no? En la población de la tercera edad. Es de 0,4% en adultos no hospitalizados, o sea que es un cuadro clínico que vemos más que todo en pacientes que sí están hospitalizados. 1,1% en mayores de 55 años, 13,6% en mayores de 85 años. En hospitalizados la prevalencia es entre 10 a 40%, o sea que es alto. Por eso les decía, es una de los motivos de consulta más frecuentes en psiquiatría de enlace. Seguido de quizás los aparentes cuadros depresivos que reportan en las interconsultas cuando el residente del servicio hace la solicitud. Puede colocar unos síntomas que uno pensaría que el paciente tiene un cuadro depresivo, pero cuando evaluamos al paciente no cumple con los criterios para un trastorno depresivo. Entonces, el diagnóstico, digamos, más frecuente en psiquiatría de enlace en un hospital general son los trastornos adaptativos con síntomas ansiosos, depresivos o mixtos, o las reacciones adaptativas ante el diagnóstico de alguna enfermedad, ¿no? Y después, bueno, siguen los delirios. Después sí podemos encontrar pacientes con cuadros depresivos. Bueno, frecuentemente se ve en cirugía cardiotorácica, en ortopedia y también pacientes cuando son operados de cataratas, porque recuerden que como va a haber una disminución de lo que son los estímulos visuales, como hay alteración de todo lo que es la parte visoespacial, vemos con frecuencia que los pacientes que están como muy privados del contacto con otros durante la hospitalización o muy privados de estímulos o donde esa parte visual y auditiva está muy comprometida, son pacientes más proclives a desarrollar este tipo de patología. También se puede ver en pacientes con cáncer terminal, pacientes con SIDA que ya están en estadios avanzados y en pacientes que están en cuidados intensivos. Representa el 15,4% de las interconsultas a psiquiatría y aumenta a 21,4% según el diagnóstico de psiquiatría de enlace. Es decir, que muchas veces nos llega la solicitud de interconsulta ya con el diagnóstico ya claro, ya hecho como un delirium, en ese porcentaje, pero que cuando otras interconsultas nos llegan y nosotros vamos a ver al paciente y hacemos el diagnóstico, nosotros somos los que diagnosticamos el delirium o este trastorno confusional agudo, porque lo que pueden reportar es, bueno, el paciente está desorientado y no duerme, o el paciente está agitado, pero no hacen el diagnóstico de delirium como tal. Entonces, por eso les digo, ustedes que están en una guardia, que hacen guardias por emergencia, que hacen guardias en pacientes hospitalizados, tienen que estar pendientes de esto, tienen que tomar siempre en cuenta, si el paciente ustedes lo ven que se les agita, desorientado, no está durmiendo o se torna violento, o el paciente comienza a delirar o a tener trastornos sensoperceptivos, inmediatamente piensen en un delirio, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con esa condición, esa patología médica que tiene el paciente? Es que no está respondiendo al tratamiento, es que se nos pasó algo por alto que no estamos viendo, está muy descompensado el paciente. Entonces, bueno, hay que corregir todas las patologías médicas o la causa médica para que también este cuadro comience a mejorar. En relación a los criterios diagnósticos, bueno, lo principal, alteración de la conciencia. Recuerden que hay oscilaciones. El paciente puede tener periodos en los cuales puede estar obnubilado, puede estar somnoliento, y otros periodos durante el día donde el paciente puede estar alerta, vigil, puede estar consciente plenamente, pero puede estar fluctuando, ¿no? Entre la somnolencia, el estado de alerta, la obnubilación, etc. Hay cambios en las funciones cognitivas, obviamente, también se afecta el estado cognitivo del paciente, o la presencia de alteraciones perceptivas que no se explican por una demencia previa o en desarrollo. Es decir, que un paciente que comienza a tener trastornos de memoria, trastornos de la orientación, trastornos de la sensopercepción, pero que no es un paciente conocido como paciente con un trastorno neurocognitivo mayor o con un cuadro de demencia, por ejemplo, tipo Alzheimer.
La alteración se presenta en horas o días y fluctúa a lo largo del día. Eso es lo característico. Bueno, en relación a las situaciones clínicas, la etiología, hay factores que son predisponentes, hay factores que son precipitantes. ¿Qué puede predisponer a un paciente a desarrollar un cuadro de este tipo? Primero, que tenga diagnosticado una demencia tipo Alzheimer, o que sea un paciente con un trastorno neurocognitivo importante. Ya eso es un factor que lo hace más vulnerable a que en algún momento pueda desarrollar uno de estos cuadros. La polifarmacia, porque ya sabemos de los efectos que pueden tener algunos medicamentos, como por ejemplo los esteroides. En la niñez también, en los niños, en las edades extremas de la vida, ¿no? Obviamente en la vejez, y pacientes con deficiencia visual por esa deprivación. ¿Por qué creen ustedes que los pacientes en cuidados intensivos son más proclives también o más propensos a desarrollar estos cuadros? Que muchas veces las interconsultas vienen de allí, de pacientes con cuadros de agitación en terapia intensiva. Bueno, tengo entendido que también lo que sí, la hipoxemia influye muchísimo en el trastorno. De hecho, cuando hay un paciente en emergencia y llega con ese estado funcional, uno de los primeros que tiene que detectar es que haya hipoxemia. No te escuché, que el uso de la quetiapina produce. ¿Y qué es la quetiapina? Ajá, ajá, un qué atípico. Ajá. Bueno, pero eso sería como una respuesta, como una reacción paradójica, pero que eso es muy infrecuente, eso en realidad no pasa precisamente, bueno, cuando por alguna razón no podemos utilizar el haloperidol, bueno, nos vamos a tratar el delirium justamente con quetiapina, es una opción, pues con antipsicóticos atípicos, ¿no? Pero bueno, la hipoxemia, el bajo gasto cardíaco, esos son factores también en UCI que pueden, pero yo me refiero más que a la condición médica, yo me refiero a las condiciones ambientales. ¿Qué pasa? Ajá. Claro, eso es uno de los primeros factores, que los pacientes en terapia intensiva no saben si es de día o es de noche, están desorientados y eso, bueno, el estar en una situación así los desorienta más, además de la angustia que eso causa, ¿no? El hecho de ver otros pacientes que están en estado más grave o más crítico que ellos, el ruido de los monitores, todo el tiempo las luces encendidas, el ruido del personal que entra y que sale, o sea, todo eso afecta desde el punto de vista sensorial a un paciente y lo hace más proclive a que pueda desarrollar este tipo de cuadros, ¿no? Por eso es que se recomienda que en la terapia intensiva hayan relojes, que los pacientes puedan ver la hora, que hayan almanaques o que todos los días se les diga, hoy es tal día, tal fecha, de tal mes, de tal año, o si no hay ventanas que ellos no puedan ver hacia afuera, colocar cuadros que tengan ventanas, como para dar esa sensación de que por lo menos hay una ventana, aunque sea simplemente una pintura, una fotografía, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que pues, tratar de ponerle al paciente, bueno, una luz más tenue, ¿no? Que no sean esas luces que encandilan al paciente. Sí, porque eso les altera, por lo menos el ciclo vigilia-sueño está alterado. Todo el tiempo con una luz encendida y tanto ruido y tanta... A veces uno se imagina que en terapia intensiva es donde va a encontrar más silencio, cuando uno entra, aquello parece una fiesta. Música por todos lados y la gente habla duro, entran, salen, tiran las puertas y uno dice, bueno, pero claro, a lo mejor muchos pacientes están allí mal, inconscientes, que no se dan cuenta, pero el que está consciente a veces sí le pega más. Bueno, entonces, en relación a los precipitantes,
los factores que lo pueden precipitar es el cambio de tratamiento, que se le introduzca al paciente un nuevo fármaco, la insuficiencia renal aguda, el estar inmovilizado por mucho tiempo en cama, o el estar en un ambiente nuevo, ¿no? Cuando se traslada, por ejemplo, de terapia intensiva o de coronarios a la habitación, esos cambios también pueden afectar al paciente. Aquí básicamente lo que vamos a observar desde el punto de vista neuroquímico es que hay una alteración a nivel de la neurotransmisión, específicamente la transmisión colinérgica. Hay una disminución de los niveles de acetilcolina. En cambio, vamos a ver un aumento de los niveles de dopamina. Entonces, si tenemos altos niveles de dopamina, esto está en relación directa con qué sintomatología del cuerpo. Bueno, la esquizofrenia es una patología aparte, pero ¿qué manifestaciones clínicas del delirium son debidas a este aumento de la dopamina? ¿Quién lo ayuda? Alucinaciones, Ajá. trastornos del lenguaje también pueden encontrarse, Pero directamente dependiente de la dopamina. La dopamina, cuando la tenemos en exceso, recuerden que vamos a encontrar en mucha sintomatología psicótica, entonces alucinaciones, cuadros delirantes, ideas delirantes, agitación psicomotora, agresividad. En cambio, la reducción de la acetilcolina está en relación a qué? Esto es un neurotransmisor que sabemos que actúa a nivel de la placa neuromotora, pero también a nivel cognitivo, la acetilcolina, ¿con qué está relacionada? ¿Con qué está involucrada? Más que la emoción. Con la memoria. Con la memoria, con la orientación. Entonces estos pacientes pues empiezan a tener fallas neurocognitivas importantes, ¿no? Así como la desorientación. Bueno, hay medicamentos anticolinérgicos que van a hacer que se disminuyan esos niveles disponibles de acetilcolina que pueden inducir estos cuadros de delirium que los debemos tener en cuenta, como por ejemplo el diltiazem, nifedipino, captopril, furosemida, ranitidina, dinitrato de isosorbide, prednisona, warfarina y dioxina. Bueno, todos esos altamente conocidos por ustedes, ¿no? Empleados por ustedes. Situaciones que aumentan la actividad dopaminérgica, el uso de la cocaína, de la L-dopa y el bupropión. ¿Qué es el bupropión? ¿Alguien lo conoce? Es un antidepresivo que además se utiliza mucho para el tratamiento del tabaquismo. ¿Y en qué casos entonces que un paciente utilice L-dopa, ustedes esperarían encontrar que si está intoxicado pudiera desarrollar un cuadro de este tipo? igual que los ¿Qué situaciones, en qué situaciones clínicas indicamos en el Parkinson? Entonces, los pacientes con Parkinson, además de que son más propensos a desarrollar con el tiempo cuadros demenciales, estos pacientes terminan demenciándose también. Estos pacientes pueden, por el tratamiento con levodopa, carbidopa, hacer cuadros psicóticos, pueden hacer brotes psicóticos, alucinaciones, delirio, y también están propensos a desarrollar el cuadro de delirio. No vayan a confundir delirio con delirium, porque son dos cosas distintas. El delirio es una alteración formal del pensamiento, o sea, el delirio es un trastorno a nivel de pensamiento, la presencia de ideas delirantes, es decir, todas aquellas ideas que son irreductibles a toda lógica, que el individuo está convencido de que eso es así. En cambio, el delirium es este cuadro complejo, en donde básicamente se altera el estado de conciencia, pero que puede tener dentro de sus síntomas un delirio, una idea delirante, ¿ok? Bueno, y otras situaciones, la anoxia o la hipoxia, como mencionaba su compañero, la hipernatremia y la falla hepática. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta o algún comentario que ustedes quieran agregar? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primeramente, con una valoración clínica, ¿no? Hacer una buena evaluación clínica, una buena evaluación médica y una buena anamnesis, una buena historia.
interrogar antecedentes farmacológicos, episodios previos. Si un paciente ya en otras hospitalizaciones ha tenido cuadros de delirium, la probabilidad de que desarrolle otro en otra hospitalización también es alta. Y que tenga dificultades sensoriales. Que haya un empeoramiento nocturno nos orienta a hacer el diagnóstico de este cuadro. Y el delirium puede ser el único síntoma en ancianos que tienen infección urinaria. Eso siempre lo debemos de tener en cuenta. Cuando tengamos un paciente de la tercera edad que llega con estas fluctuaciones en el estado de conciencia, que está desorientado, con alteraciones de la memoria, que no duerme o que tiende a agitarse y que se pone peor en la noche, y al examen médico aparentemente todo está en orden, todo está bien, se le han hecho otros paraclínicos y no se consigue nada, siempre piensen en infección urinaria, porque en los ancianos es la primera causa de delirium, las infecciones de orina. Bueno, el estado de conciencia que puede pasar desde la obnubilación, la somnolencia, estado de alerta normal, los cambios en el ciclo vigilia-sueño, fallas de la atención, de la concentración y por lo tanto de la memoria. Estos pacientes también cuando están en plena crisis podemos observar en ellos síntomas característicos como la flocilación. ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, el paciente está como, tiene que ver mucho con la sensopercepción. Sobre todo vemos a los pacientes como haciendo esos movimientos como si estuvieran quitando o retirando pelucitas o animalitos, insectos de la ropa de la cama, sobre todo de las sábanas, de la cobija, o sea, siempre están como jurungando, como quitando algo. Pueden también presentar asterixis. ¿Saben lo que es la asterixis? Ajá, como un temblor como un aleteo, un movimiento involuntario como un aleteo, ¿no? Que puede también fluctuar, pues se presenta, puede el paciente pasar un rato y otra vez vuelve a tener ese tipo de movimiento. También puede haber prosopagnosia. ¿Qué es la prosopagnosia? Para reconocer rostros conocidos, ¿no? Rostros familiares. Hay disminución en la capacidad de planeación y de toma de decisiones, en la capacidad ejecutora. El lenguaje suele ser poco fluido, puede haber afasia. El pensamiento es circunstancial. ¿Cómo es un pensamiento circunstancial? Es ese pensamiento llamado arborizado, es decir, que el paciente se le hace una pregunta o comenzamos con un tema en discusión y el paciente no logra llegar como al punto final a menos que nosotros lo rescatemos y lo llevemos. Dice como por las ramas, ¿no? El paciente comienza a darle mucha vuelta al discurso, se vuelve muy prolijo, es decir, como dando mucho detalle en el discurso que son innecesarios. Entonces, bueno, el pensamiento circunstancial suele ir de la mano de un lenguaje muy prolijo. Bueno, pueden haber también suspicacia en el caso de que el paciente esté con ideas delirantes paranoides. Los delirios, que pueden ser de todo tipo, pero generalmente son delirios de persecución, de daño. Ilusiones y alucinaciones. ¿De qué tipo creen ustedes que son las alucinaciones? ¿En qué áreas se concentrarán más? Auditivas, anestésicas, visuales, olfativas. Sensoriales. Bueno, todas son sensoriales, pero ¿en qué área? ¿En qué área creen que son más frecuentes? Visuales. Y que siempre tengan esto en cuenta. Cuando ustedes vean un paciente con alucinaciones visuales muy marcadas o que eso es lo que predomina, siempre piensen en organicidad, en que hay una causa médica, hay algo muy orgánico que está justificando la presencia de las alucinaciones visuales. En el delirium son así. En cambio hay otras patologías en psiquiatría como en la esquizofrenia donde las alucinaciones predominantemente son ¿de qué tipo? Auditivas. Ok, puede haber la labilidad afectiva. ¿Cómo es la labilidad afectiva? ¿Cómo?
la labilidad afectiva el paciente, el humor o el afecto fluctúa, puede pasar rápidamente de la risa al llanto, del llanto a la irritabilidad, o sea, no hay un patrón de eutimia, no hay un patrón afectivo constante. Bueno, es un cuadro de inicio rápido, se instaura rápidamente. Hay casos que son subsindrómicos, que pueden instalarse paulatinamente a lo largo de varias semanas y son los más difíciles de diagnosticar. Y tenemos como ejemplo el delirium tremens, que se presenta en qué casos? En la abstinencia alcohólica. ¿Por qué se llama tremens? Porque aquí en el delirium por abstinencia alcohólica el paciente va a estar agitado, se puede volver violento, agresivo, orientado, con fallas de memoria, las oscilaciones de la conciencia, alucinaciones visuales. Hay algo muy característico de las alucinaciones visuales de los pacientes que están intoxicados con alcohol y en abstinencia alcohólica. ¿Cuáles serán? ¿Cómo son esas alucinaciones visuales muy típicas de ellos? Las alucinaciones por lo general son terroríficas, o sea, lo que más ven son animales o monstruos que vienen sobre ellos a atacarlos, principalmente es lo que describen. Y se llama delirium tremens porque hay temblor, tremens viene de temblor, entonces recuerden que los pacientes cuando están en abstinencia alcohólica los vemos muy temblorosos, ¿no? Un temblor bastante marcado, un temblor importante. Los tipos de delirium, tenemos el hiperactivo, que a veces está asociado al uso de ciertos fármacos, tiene mejor pronóstico. ¿Por qué tendrá mejor pronóstico? Porque al quitar el fármaco va a seguir. Ajá, ¿y qué otra razón? Más operativo. Claro, si vemos al paciente muy agitado con todos los demás síntomas, lo vamos a diagnosticar más rápido. El hipoactivo se le pasa a mucha gente. Entonces, si lo diagnosticamos rápido, vamos a actuar rápidamente. Tenemos el hipoactivo, es el menos diagnosticado, por razones obvias, está asociado a causas metabólicas, descompensación hidroelectrolítica, descompensación en diabéticos, tiene peor pronóstico, y tenemos el mixto, que puede ser una combinación de los dos, pueden oscilar entre estar muy agitados a pasar prácticamente inmóviles en una cama. El paciente puede estar muy quietecito en la cama, pero está alucinando y delirando como no tienen idea. Debemos hacer diagnósticos diferenciales, como por ejemplo un estado epiléptico no convulsivo, hidrocefalia de presión normal. ¿Cómo se llama esa hidrocefalia? Ajá, ¿y cuál es la triada que lo caracteriza? Marcha, alteraciones en la marcha. ¿Quién lo ayuda? Incontinencia urinaria y demencia. Bueno, que más que demencia son trastornos neurocognitivos importantes que cuando mejora el cuadro también mejora la parte cognitiva, ¿no? Bueno, también debemos diferenciarlo de demencias de cuerpos de Lewy, el síndrome de Charles-Bonnet. ¿Cuál es el síndrome de Charles-Bonnet? De la manía psicótica, de la psicosis postparto. Es importante que saben en qué porcentaje se puede presentar la psicosis postparto, porque no solamente las mujeres en el puerperio después del parto pueden desarrollar depresión postparto, ¿no? Que es lo que uno más escucha, o quizás a lo mejor lo que más se ve. También hay mujeres que desarrollan cuadros psicóticos, hacen psicosis postparto. ¿Conocen ese porcentaje o alguna vez han visto una paciente postparto psicótica? Bueno, van a investigar eso. ¿Qué porcentaje de mujeres después del parto hacen la psicosis? Y en cuánto tiempo, ¿no? A partir de qué día pueden comenzar con estos cuadros. Trastornos del humor y trastornos de ansiedad. Entonces nadie sabe cuál es el síndrome de Charles-Bonnet. Sí, paciente. Sí,
que generalmente son ancianos, que bueno, que para su edad son sanos, pero pueden tener deficiencias visuales de cualquier tipo y los hace más proclive también a desarrollar cuadros de alucinación solamente, sin llegar a, por eso es que hay que diferenciar el delirium también de esto. Ok. En relación al pronóstico, en los pacientes que están hospitalizados puede haber peor evolución, riesgo de caídas, estancias más largas, mayor mortalidad durante el ingreso. Un episodio típico puede durar entre 3 y 13 días. Hay un alto riesgo de muerte durante los 6 meses posteriores y un riesgo de demencia a los 3 años, más o menos de 3.23 veces. Y el tratamiento, bueno, primero que nada, la prevención, ¿no? Hay que detectar y tratar el deterioro cognitivo, evitar los hipnóticos, usar solo los medicamentos que sean necesarios, limitar uso de catéteres y de sondas, prevenir y corregir alteraciones hidroelectrolíticas, explicar las causas de la hospitalización, permitir uso de lentes, audífonos, reloj, mantener el ciclo normal de luz-oscuridad. Digamos que son como medidas generales, no farmacológicas, que se deben implementar en toda clínica y hospital para los pacientes que están en terapia intensiva, en cuidados coronarios y hospitalizados, sobre todo los que están en estos ambientes que son como más herméticos, ¿no? Donde tienen menos, digamos, donde está más restringida el paso o la salida, es donde más se debe tomar en cuenta estas medidas. Hay que evaluar antecedentes de alcoholismo, de dependencia benzodiazepina, promover la movilidad del paciente cuanto antes, lo más rápido que pueda movilizarse, tratar el estreñimiento, mantener una correcta analgesia, ofrecer explicación a los familiares de la situación clínica. Puede ser útil un acompañante también, restringir las visitas si es el caso, identificar y tratar si el paciente tiene factores predisponentes y precipitantes. El médico tratante es el indicado para decidir qué exámenes paraclínicos se van a solicitar. Recuerden esta mnemotecnia o este acrónimo para poder evaluar si estamos en presencia o no de un paciente con un delirium, aun cuando está en inglés, ¿no? I watch that. Entonces, todas estas letras un factor o es un punto que debemos buscar, interrogar, diagnosticar, porque eso nos va a ayudar a llegar al diagnóstico más fácilmente. Bueno, la presencia de infecciones, de abstinencia al alcohol o alguna benzodiazepina, estos estados o estas descompensaciones metabólicas, traumas, sobre todo si son traumas craneoencefálicos, si hay patología del sistema nervioso central, si hay hipoxia, si hay deficiencias, si hay alguna endocrinopatía también, si hay eventos vasculares y si también el paciente está intoxicado por alguna droga, alguna toxina o por metales pesados. Entonces, si nosotros tenemos ese acrónimo en cuenta y vamos recordando letra por letra, vamos a ir investigando y descartando todas las posibles causas para hacer el diagnóstico. En relación al tratamiento farmacológico, sigue siendo y es el de primera línea el uso del haloperidol, un antipsicótico típico, porque tiene un bajo perfil anticolinérgico. Tiene escaso efecto sedante. Esto no lo podemos emplear para poner a dormir al paciente porque con el aldol ningún paciente se va a dormir, pero sí se va a tranquilizar. Es un tranquilizante menor. Es decir, que no tiene ese efecto sedante que puedan tener las benzodiazepinas, pero tranquiliza al paciente si está agitado, si está agresivo. Tiene pocos metabolitos activos, preferiblemente utilizar la vía intravenosa. Si no se puede, por lo menos la vía intramuscular. Tiene menor riesgo cardiovascular y bueno, viene en varias presentaciones. Debemos iniciar con 2 miligramos intravenoso cada 2 a 4 horas. La ampolla de haloperidol, ¿cuántos miligramos trae? 5 miligramos. Entonces empecemos con la mitad de la ampolla, ¿no? Intravenoso. ¿Diluido o sin diluir? Lo podemos usar de las dos maneras. Diluido y sin diluir. Se puede usar de las dos maneras, pero la mitad de la ampolla y
se coloca esa dosis y a la segunda hora o cuarta hora se coloca la otra mitad y vamos viendo la respuesta del paciente. Ahora, en caso de que el paciente no mejore, nosotros tenemos que aldolizar al paciente, que vamos a colocar múltiples bolos. Podemos utilizar una infusión intravenosa continua donde se coloquen más o menos de 5 a 10 miligramos por hora. O sea, podemos utilizar una o dos ampollas para pasarla en infusión continua en el lapso de una hora. Pero sí hay que hacer un monitoreo cardíaco, o sea, no podemos alejar al paciente, tenemos que estar encima de él. Por supuesto que en los ancianos utilizar la mitad de las dosis, siempre en ellos vamos a usar menos. Se mantiene la dosis durante 24 horas hasta que cese por completo el cuadro de agitación y el cuadro psicótico, y según la evolución del paciente, cada día podemos ir disminuyendo la dosis en un 50%, para entonces pasar si está por vía oral, bien sea en solución en gotitas o en tabletas, pasamos entonces a usar la dosis 3 veces al día, después 2 veces, hasta que le demos una sola dosis al día. En la noche preferiblemente, pero recuerden que esto es según la respuesta del paciente. Importante el control electrocardiográfico, tomar en cuenta que puedan haber efectos extrapiramidales como la acaticia. ¿En qué consiste la acaticia? ¿Qué es la acaticia? No, eso sería una disquinesia aguda, pero en la acaticia es la sensación de, ustedes conocen a un paciente que tuvimos arriba, ¿se acuerdan de él? Él tuvo un cuadro de acaticia importante porque venía de recibir en diciembre, si mal no recuerdo, según lo que leí, recibió como 30 ampollas de haloperidol en un mes. Entonces este señor, ¿cómo estaba él? Los que lo vieron, los que lo conocieron, que yo tuve oportunidad de hablar con algunos de ustedes y les dije lo que él está presentando, dentro de tantas cosas, tiene una acaticia. Sí, esa sensación de intranquilidad, el paciente siente inquietud motora, necesita moverse, pero él no sabe describir, no sabe definir qué quiere o qué es lo que tiene, pero lo vemos moverse constantemente como con un desasosiego, ansioso. Entonces el paciente se sienta, se acuesta, se para, camina, se vuelve a acostar, se vuelve a sentar, o sea, de ninguna manera está conforme, hay un disconfort constantemente. Y eso lo pueden provocar los antipsicóticos típicos si se usan también en dosis muy elevadas. Una pregunta. ¿Eso fue también diagnóstico en el paciente del autólisis del COVID? Por múltiples medicamentos antipsicóticos también y antidepresivos. Bueno, el señor que el día del alta bueno, él es Vitar, el señor Vitar. No me acuerdo de su apellido. Samir Vitar. Sí. Ese paciente, bueno, después que se fue a su casa, yo lo fui a ver a su casa una vez, le hice una modificación del tratamiento, después me lo trajeron hace como una semana o 2 semanas a la consulta. Claro, y también vía telefónica tuve que hacer varias veces modificación del tratamiento, pero cuando lo vi aquí en consulta estaba bastante bien, bastante mejor, estable. Lo institucionalizaron porque, bueno, las hijas viven fuera y al señor le consiguieron una casa de reposo en Prados del Este y él está ahí. Ya la hija creo que se fue, por cierto que me dejó una nota de voz, pero no he podido oírla, pero él quedó allí. Entonces, bueno, nada, yo por lo menos una vez al mes lo voy a ir a evaluar a ver cómo va. Bueno, podemos usar antipsicóticos atípicos como la quetiapina, la risperidona, la olanzapina. Las podemos usar pues por vía oral. Y las benzodiazepinas en el caso de que tengamos un paciente con abstinencia alcohólica, ¿no? En el delirium tremens. Podemos utilizarle el diazepam en ampollas hasta que cese el cuadro. Y después podemos irnos a la vía oral y bueno, igualmente, por lo menos semanalmente debemos hacer unas reducciones del 25% de la dosis inicial. Bueno, ¿alguno conoce esta obra? ¿Sabe? ¿Quién es el autor y cómo se llama? Una noche estrellada, se llama. Ajá, Una noche estrellada sobre el río. Sobre el río, sí, un río.
Es de Van Gogh, una obra de Van Gogh. ¿Ah? Bueno, de Van Gogh se dice que era un paciente que fue un paciente con trastorno bipolar. Que él tenía un trastorno bipolar, pero que también había organicidad cerebral en él. Aparentemente pudo haber sido epilepsia o algún tipo de disritmia cerebral, que eso puede, los entendidos dicen que a eso se debe el tipo no de gráfico, no, de técnica que él utilizaba en sus pinturas. Sabe que a veces entonces son como, o sea, siempre hay como unas figuras raras, como figuras geométricas, como si hubiese temblor, como que si pintó y tenía temblor en las manos. Bueno, se han dicho muchas cosas, desde que había organicidad cerebral o que a lo mejor algún tipo de medicación que tomaba, o si es que estaba bajo efectos de alcohol o droga. Recuerden que los bipolares tienen una alta comorbilidad con el uso de alcohol, ¿no? Y de drogas. Entonces, bueno, a lo mejor estaba todo el tiempo, de repente era más productivo bajo efectos de alcohol y por eso era el tipo de técnica, ¿no? O de trazados que vemos en su pintura.